Quiero iniciar en esta mañana. Le comento que tal vez usted conoce, tal vez no conoce, pero a mí me gusta, yo soy una persona que le gusta mucho la historia. Me gusta mucho leer la historia de las diferentes culturas, diferentes países, porque me gusta ver cómo se repite hasta cierto punto ciertos aspectos de la historia. Entonces me gusta estudiar y leer de historia griega, la historia judía, la historia de la iglesia, la historia de lo que hoy somos hispanos, cómo llegamos a tener las diferentes naciones que tenemos hoy en día en Centro y Suramérica, etc. Me gusta estudiar eso. Y una de las áreas que me gusta, más me fascina, más me gusta, es estudiar lo que es la griega clásica o griego clásico, en la que se habla de algo que se llama mitología. Son historias que se inventaron, pero que tienen cierta verdad y cierta falsedad a la misma vez, que no son muy verídicas, no pueden ser muy verídicas, pero sí tienen ciertas lecciones que podemos aprender nosotros. Y una de estas historias, uno de estos acontecimientos que ocurre en mitología griega es la historia de lo que es el caballito de Troya. No sé si usted lo ha escuchado en una ocasión, tal vez lo ha leído, lo ha estudiado, y sabrá que la historia mitológica, o sea, porque no ocurrió realmente, todavía no se sabe, pero la historia va así, que había un pueblo, una ciudad grande, amurallada, que era fortificada, que se llamaba Troya. Comenzó una guerra en contra del pueblo griego, todos los que eran los griegos en esa época, y por 10 años estuvieron situados como ciudad, fueron situados por los griegos, al punto de que pensaban que iban a colapsar. Mas sin embargo, después de 10 años del sitio, no cayó Troya. Cuando vieron esto los griegos se rascaban la cabeza y decían, ¿cómo va a ser que un pueblo no caiga después de 10 años? Usualmente caían en semanas o meses a más tardar. Pero este pueblo tan fuerte, tan fortificado, tan bien protegido, no caía después de 10 años. Hasta que un general griego dijo, ¿por qué no hacemos algo? Cambiamos la estrategia. Si queremos conquistar esta ciudad, cambiemos la estrategia, porque lo que hemos hecho previamente no nos ha funcionado. Y lo que hicieron es de que construyeron un caballo de madera, un caballo grande de madera, y se lo presentaron a Troya como un regalo de paz para la diosa de guerra de ellos. La patrona, como dicen en nuestros países, la patrona de Troya era Atenas. Y entonces cuando ellos lo presentaron, la ciudad lo vio y recibió el regalo, creyendo que era una manera de congraciarse con los griegos y de terminar la guerra. No sabían que la manera o el regalo de congracia sería el inicio de su desgracia. ¿Por qué? Porque luego en la noche, después de recibir y entrar ese caballo al centro de la ciudad, dentro del caballo había un grupo de soldados griegos que en la noche se salieron del caballito, fueron a las puertas de la ciudad, abrieron las puertas de la ciudad, y cuando abrieron las puertas, todo el ejército griego entró e infiltró la ciudad de Troya. Fue así como Troya, según la historia en esta mitología, fue así como la ciudad de Troya cayó ante sus enemigos. Es muy interesante porque, como le dije, uno puede aprender de la historia si uno sabe analizar la historia. Esta historia o este acontecimiento, bueno, no aconteció, pero esta historia puede simbolizar lo que somos nosotros hoy en día. Que en muchas ocasiones nosotros quizás somos como la ciudad de Troya, espiritualmente hablando. Que hemos construido muros en nuestra vida espiritual, tenemos buenos hábitos, somos buenos para la oración, somos buenos para ayunar, somos buenos para orar, para leer la Biblia, y tenemos estos buenos hábitos y buenas prácticas, asistimos a la iglesia en cada oportunidad que se nos da, y somos buenos creyentes, y creemos que porque somos creyentes buenos hoy, firmes hoy y sólidos hoy, creemos de que el enemigo nunca podrá derribarnos. Creo que no es algo que solamente nosotros hemos hecho o tal vez estamos haciendo, sino que también en la Biblia, vemos cómo Pablo le señala este error a la iglesia en Corintios. Si usted va conmigo, primera de Corintios 10:12, él le dice a la iglesia, el que piense que está firme,
mire, ojo, mire con esto, mire que no caiga. O sea, el hecho de que estamos firmes y fuertes en el Señor hoy no significa que mañana no podremos deslizar. No significa que mañana no podremos caer, no podamos caer en un error, una enseñanza errónea. No significa que porque hoy estoy aquí fuerte y sólido, no significa que no me puedo alejar del Señor la próxima semana, o el próximo año, o el próximo mes. Oramos al Señor de que eso no ocurra con nadie de los que estamos acá o de los que estamos viendo en esta mañana. Pero la realidad es de que puede ocurrir. Por eso que Pablo le dice, el que se cree que está firme hoy, mire, o sea intencional en el hecho de buscar de que no caiga. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo, según Pedro, en capítulo 5, verso 8 del primero de Pedro, él dice, nuestro enemigo es como un león rugiente, buscando a quien devorar. Nuestro enemigo no descansa. Nuestro enemigo está buscando cómo poder derribar la vida cristiana de cada uno de nosotros como creyentes. Nuestro enemigo está buscando cómo destrozar la vida espiritual, la vida cristiana, nuestro caminar cristiano que cada uno tenemos. Y hay tres maneras en que lo hace. La primera de ellas es cuando Él nos ataca directamente. Esto usualmente lo hace con el recién convertido o con los que no están muy fuertes espiritualmente. El enemigo usualmente los ataca directamente. ¿Cómo es así? ¿Cómo esto? ¿Cómo es? Él lo que hace es que le quita el trabajo, le quita la casa, le quita algo. Y Él sabe que cuando usted pierde algo, los que no estamos muy bien en el Señor, lo primero que hacemos es culpar a Dios. Y nos enojamos con Dios y nos alejamos de Dios. Eso es el ataque directo de parte del enemigo. Por eso que usted va a ver a muchas personas que no están firmes en el Señor, que no están sólidas en el Señor todavía, que están muy inmaduros en la fe. Ellos lo que hacen que cuando pierden el trabajo se desaniman y ya dejan de asistir a la iglesia o de buscar al Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo los atacó directamente. Pero hay otros que no somos tan indefensos espiritualmente, que no somos tan nuevos o novatos espiritualmente hablando, que el enemigo no puede atacarnos con esto. Yo sé que si el enemigo ataca a alguno de los que estamos acá, algunos tal vez nos desanimamos, pero yo sé que otros nos regocijamos y vamos a decir gloria al Señor, porque esto es una oportunidad para que podamos ver a Dios hacer algo grande. Pues a esas personas más fuertes en el Señor, el enemigo tiene otra manera de atacarles. Lo hace de una manera sutil, en la que lo hace bien detenidamente, bien bajo agua o bien calladitamente, en la que nosotros no podamos sentir cuando estamos siendo atacados. Una de las maneras en que él lo hace es a través de situarnos, como lo que estamos viendo, como le dije, la ciudad de Troya. Lo que él hace es que nos rodea de personas, nos rodea de cosas que pueden absorbernos, que nos quitan la atención, que nos quitan el enfoque, que nos quitan el deseo de orar, de ayudar. Y lo que hace es que nos deprive de la oración, nos deprive del momento a solas con Dios, al momento que nuestra vida espiritual, hasta el punto en que nuestra vida espiritual pierde fuerza. Así es como se derriba una fortaleza. No sé si usted ha leído cuando en la Biblia dice nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para derribar fortalezas. ¿Sabe cómo se derriba una fortaleza? Nunca se derriba una fortaleza de lleno, en cabeza, sino que se va poco a poco. Se le quita una pieza, se le quita otra, se le quita una tercera pieza, hasta que poco a poco va cayendo. Derribando fortalezas. Y es lo que hace el enemigo. Porque quizás aquí habemos fortalezas espirituales, hablando en la fe. Somos fuertes en la fe. No nos mueve cualquier cosa. Pero el enemigo sabe cómo situarnos. Nos pone X cosa, X acá. Y cuando vamos a ver, de repente, en 2 años hemos perdido mucha fuerza espiritual. En 3 meses hemos perdido mucha fuerza espiritual. Por eso es que quizás alguien en nuestros países éramos fuertes en el Señor, profetizábamos, hablábamos, teníamos sueños, éramos fuertes en el ministerio, pero al llegar hoy acá, 10 años después, estamos totalmente diferentes. Porque hemos sido situados y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Sí, esa palabra. No nos hemos dado cuenta de cómo el enemigo nos está atacando. Pero
hay otra manera que el enemigo lo hace, y creo que es la manera en que más lo hace y la manera en que menos nos damos cuenta. Este es el tercer ataque. El tercer ataque es infiltrarnos como espía. Nos infiltra nuestra vida espiritual y lo hace a través de engañarnos, en la que nosotros empezamos a ir a la iglesia no para ser entrenados, sino que para ser entretenidos. Y es algo donde perdemos el toque, perdemos la gracia, perdemos lo que es realidad, en realidad ser edificados en la casa del Señor. Terminamos entretenidos y no entrenados, y pensamos que estamos que en este momento de consagración de poder crecer, realmente no estamos creciendo. ¿Por qué? Porque lo empezamos a hacer por tradición. Lo empezamos a hacer por repetición únicamente. Vamos a la iglesia el domingo solo por repetición, solo por la tradición de ir a la iglesia. Creo yo que el 2020 fue un año muy bueno para descubrir nuestro corazón en cuestión de la iglesia. Porque habemos muchos que quizás cuando no nos tocaba estar en la iglesia, en la casa del Señor, el domingo ni siquiera nos metíamos a ver los servicios en línea. ¿Por qué? Porque de todas maneras lo puedo ver el lunes, el martes, el miércoles, el jueves o el viernes. Le perdemos, poco a poco, sin saberlo, nos hemos ido enfriando espiritualmente. El silencio dice mucho, mis amados. Y cuando el enemigo nos infiltra, lo hace de una manera muy sutil, en la que nosotros ni nos damos cuenta. Y es posible que nosotros nos sentamos despiertos a lo que Dios está haciendo o a lo que está sucediendo en nuestro entorno, cuando en realidad estamos anestesiados espiritualmente. Donde no sentimos lo que está ocurriendo, donde nos están dando gato por liebre, donde nos están prometiendo algo y ni siquiera nos hemos dado cuenta que nos dieron otra cosa en vez de lo que nos prometieron. A veces nos sentimos como que conocemos a Dios, pero en realidad no conocemos a Dios. Porque el Dios que conocemos, el que pensamos conocer, es diferente a lo que la palabra menciona. Por eso es que en la palabra del Señor, en Mateo capítulo 7, 23, Cristo dice: llegará una época, llegará un día, tal vez no mañana, no el otro mes, no el próximo año, pero llegará un día en que ustedes dirán: Señor, Señor, pero si yo en tu nombre eché fuera demonios, Señor, y yo en tu nombre profeticé y hablé lenguas y hice lo que sea. Y Él dirá: apartaos de mí, porque yo no los conocí. Quizás comenzamos bien, recordando la serie de los reyes, que comenzamos bien, pero terminamos apartados. Comenzamos con buena intención, pero en el camino fuimos anestesiados. En el camino el enemigo nos engañó. En el camino perdimos ese enfoque y terminamos, en lugar de terminar en la presencia del Señor, quedamos totalmente hechos a un lado porque no estamos correctamente en las cosas del Señor. Por eso es de que esta serie va a ser una serie fuerte para nosotros. Una serie retadora para cada uno de nosotros. Una serie en la que vamos a estar enfrentando lo que creemos realmente con lo que la Biblia dice. Donde esperamos que podamos despertar, si es que necesitamos despertar de nuestra vida espiritual. Despertar y conocer lo que creemos y por qué creemos lo que creemos en el Señor. ¿Están conmigo en esta mañana? Tristemente, la iglesia, cuando inició, no esta iglesia específicamente, sino que la iglesia de Cristo mundialmente, cuando comenzó en el primer siglo, fue perseguida. Hoy en día sigue siendo perseguida en ciertas partes del mundo, pero creo yo que lo que el enemigo más está haciendo es infiltrando la iglesia con ideas, con enseñanzas erróneas, con ideas malas, con ideas divisivas, con ideas equivocadas a lo que la palabra del Señor nos instruye. Y eso es lo que queremos ver en esta serie. Queremos enfocarnos sobre lo que es lo que son las herejías, lo que es la apostasía, lo que es cómo saber que soy un cristiano. Es más, le íbamos a poner el nombre a esta serie: No soy cristiano. Pero dije no, porque después algunos se van a enojar y van a decir: no, ¿cómo va a ser que estamos en la iglesia hablando de que no soy cristiano? Pero en realidad lo que vamos a hablar es cómo saber si soy cristiano o no. Porque el ir a la iglesia los domingos no me hace cristiano. ¿Cómo sabemos que tenemos la esperanza de gloria en nuestros corazones? ¿Cómo saber que lo que estoy practicando en mi vida es algo real?
Es la pregunta que muchos se hacen. Es más, hoy en día es como nunca antes esto está siendo atacado. Y más que todos en las generaciones menores, en la que hay confusión de qué significa ser cristiano. Y hoy, lamentablemente, hoy lo que están haciendo es de que están politizando lo que es la religión también. Y tenemos que despertarnos bien a lo que está pasando alrededor nuestro y poder ver lo que el Señor nos ha dicho. Y poder descubrir lo que hay realmente en nuestro corazón y saber cuidar lo que Dios ha puesto en nosotros. Vaya conmigo en 1 de Pedro capítulo 3, verso 14, 15 y 16. Vamos a ver, y esta es la base fundamental de toda esta serie, donde dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Verso 15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre, ojo con esto, y estad siempre preparados para presentar defensa. Diga conmigo, para presentar defensa. Poquito más fuerte, para presentar defensa. Tenemos que estar listos para hacer esto. Con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Iglesia, esta serie es diferente a las previas, porque no vamos a aprender cómo hacer algo ni qué hacer. Vamos a aprender definir y defender nuestra fe. Eso es algo que no solamente los pastores tienen que hacer, no solamente los teólogos tienen que hacer. Esto es algo que todo creyente debe saber hacer. Eso es algo que todos nosotros, no importa dónde nació, no importa cuánto tiempo en el evangelio tiene, todos tenemos que saber cómo defender nuestra fe. El problema está de que la mayoría de nosotros no sabemos defender nuestra fe. No sabemos defender porque no sabemos qué creemos como cristianos. Y no sabemos qué creemos como cristianos porque hemos vivido una vida cristiana simplemente de tradición. Hacer lo mismo cada vez. Lo hago porque sí y no lo hago porque no. Y no sé defender ni sé dar la razón por la cual hago o no hago lo que hago o no hago. No sé si me trabé un poco ahí y si me di a entender bien en este momento. Quiero darle 2 puntos. El primero de ellos es importante saber lo que creemos. Quiero que podamos tener eso en mente. Es muy importante, es clave para nosotros saber, definir, dejar público o dejar escrito lo que creemos personalmente en nuestra fe cristiana. En otras palabras, contestar la pregunta: ¿qué creo? Y no le estoy hablando de lo que cree de quién es el mejor equipo de fútbol, o quién es el mejor jugador de fútbol o de soccer o como sea. No, eso es otra plática. Yo le estoy hablando de poder definir qué cree usted personalmente en relación a Dios. ¿Quién cree que es Dios? ¿Qué propósito sirve Dios? ¿Quién es Dios en relación a nosotros, en relación a usted? Si usted no puede contestar a esa pregunta, es parte de la razón por la que queremos tener esta serie. ¿Qué cree usted en relación o acerca de Jesús? ¿Qué cree usted acerca de la salvación? ¿Cree usted en la salvación? Sí. ¿Somos salvos? Sí. ¿Salvos de qué? ¿Qué cree usted sobre la resurrección de Cristo? ¿Qué cree usted o qué creemos nosotros sobre la palabra de Dios, sobre lo que es la Biblia? Estos son puntos importantes que cada uno de nosotros como creyentes, como discípulos de Cristo, tenemos que saber qué creemos, porque si no sabemos dónde estamos parados en cada uno de estos puntos, va a venir cualquier persona, nos da cualquier cosa y de repente vamos a creer equivocadamente. Y cuando vengamos a ver en el día del juicio por la tarde, como dice mi papá, el día del juicio por la tarde, cuando vengamos a ver, nos van a decir: apartaos de mí porque nunca os conocí. Pero Señor, si yo fui a la iglesia,
Señor, si yo eché fuera demonios en tu nombre, pero yo nunca os conocí. Porque nunca supimos definir lo que creemos. Si nosotros no sabemos lo que creemos, ¿cómo vamos a saber que estamos mal ante los ojos del Señor? ¿Están conmigo? Si yo no sé cómo llegar a la ruta que debo llevar a mi casa, ¿cómo voy a saber si estoy perdido o no? Yo sé que estoy perdido cuando sé que no estoy en la ruta que tengo que seguir. Por eso es que es importante saber lo que creo. Y si yo le voy a ser sincero, iglesia, si usted no sabe las respuestas a algunas de las preguntas que estemos retando en esta serie, eso es bueno, porque nadie las sabe todas. Por eso estamos en la casa del Señor, para aprender, ¿sí o no? Ese es el punto de poder crecer y aprender. Y tenemos que ser honestos con nosotros. Tenemos que reconocer que no sabemos lo que no sabemos. Tenemos que reconocer que sabemos lo que sabemos y no sabemos lo que no sabemos. Le estoy hablando pura rifas hoy. Tenemos que saber lo que tenemos en nuestro corazón. Porque si no lo sabemos, no sabremos si estamos bien o si estamos mal. Tenemos que definir cómo vamos a concretar lo que realmente creemos en el Señor. Esta serie, oro al Señor que sea una serie retadora a cada uno de nosotros. Que cuando salgamos de acá no digamos, bueno, nos dejaron de tarea esto, pero es que yo estoy muy ocupado en mi trabajo. Si usted supiera que esta serie es tan seria en su vida, que puede ser la diferencia entre donde usted termina y pasa la eternidad, yo creo que le daríamos más importancia, ¿sí o no? Daríamos, bueno, puedo darle 10 minutos más al día a esto para entender bien lo que estoy creyendo. Y no solamente creer porque me han dicho que tengo que creer esto, sino que creer con razón, porque es lo que dice Pedro. Miren y prepárense para defender lo que crean, para darle respuesta cuando alguien les pregunte y les pida razón de su fe. Porque aunque llegamos al Señor sin ver, porque no hay que ver para creer en cuestión bíblica, pero sí debemos de desarrollar una razón por la que creemos en que Jesús es el Señor. No solamente podemos decir, Jesús es Dios, yo soy cristiano porque mi papá fue cristiano, mis abuelos son cristianos y yo soy cristiano porque sí. Eso no funciona así. Usted y yo no entraremos al reino de los cielos porque nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros padres fueron cristianos. Entraremos porque tendremos una relación única y auténtica con nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera. Pero ¿cómo sé que tengo esa relación? Sabiendo lo que creo. Punto 1, le dije, ¿qué creo? Punto número 2, es importante saber la razón por la que creo lo que creo. Tenemos que saber por qué. ¿Por qué creemos lo que creemos? Debemos poder presentar la defensa de nuestra fe. Ojo con esto. Porque muchos han tomado esto de una manera equivocada. Dice, prepárense para presentar defensa. No dicen prepárense para atacar. Muchos han tomado este verso para tomar la Biblia y pegarle encima al que no cree en Cristo Jesús. Pegarle y pegarle, hijo de él, y maltratarlo. Y eso no es lo que la palabra nos enseña. La palabra nos enseña de que cuando nos lleguen a preguntar ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué crees en Jesús? ¿Por qué crees tal y tal cosa en asuntos religiosos? Que podamos defender por qué lo creemos. ¿Sabe lo que ocurre? Cuando no sabemos por qué y alguien nos llega a preguntar ¿por qué crees esto? Y le decimos, yo no sé, es que así me enseñaron. Pero ¿por qué esto y por qué esto? De repente no tenemos respuesta. ¿Y sabe lo que ocurre cuando no hay respuesta? Ahí es donde empiezan a entrar las dudas. Donde entra la duda, entra el desánimo. Donde entra el desánimo, entra el alejamiento de Dios. Eso es lo que ha ocurrido con muchas personas que iniciaron su vida cristiana y por no crecer a saber defender su fe, fueron quedándose apartados del Señor. Porque fueron confrontados con una pregunta. Fueron confrontados con una duda en su corazón. Y al no tener respuesta hay conflictos internos.
Y si no puedo dar respuesta al conflicto interno, entonces la única respuesta a la que puedo llegar es de que no existe Dios. Ese es el pensamiento normal del humano. Si no sé cómo defender por qué creo que Dios existe, entonces significa que no existe Dios. Y después termina alejándose del Señor. Por eso es que es tan importante saber lo que creemos y saber por qué creemos lo que estamos creyendo. C.S. Lewis dijo algo, un autor y también apologista americano, dijo: nunca se sabe cuánto se cree realmente en algo hasta que su verdad o falsedad se convierte en una cuestión de vida o muerte para uno. ¿Sabe cómo se lo explico de una manera práctica? Usted nunca sabe cuánto realmente ama a Dios hasta que su cónyuge, su hijo, su padre, su madre están en su lecho de muerte y usted ora al Señor y el Señor no lo sana, no lo levanta y la persona muere. Y estar en ese momento duro, difícil, es donde realmente empezamos a ver si realmente creemos en Dios o no. ¿Están conmigo? Se siente la tensión. Nunca sabemos cuánto realmente nosotros creemos en Dios hasta que pasamos por el fuego. Por eso que Pedro dijo: es bueno que pasen por el fuego. Una fe no puesta a prueba no es una fe buena. Es los que dicen: oh, Dios es bueno, Dios, amo a Dios, pero cuando llega el momento difícil se cuitean, se rinden. El momento, la prueba difícil, el fuego es lo que nos demuestra y nos comprueba qué tan bueno es nuestra fe. Mire lo que dice la palabra en Santiago capítulo 1, versos 2 y 3. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba, nada más, la prueba de nuestra fe produce constancia. Por eso es que tenemos que saber defender nuestra fe. Cuando somos cuestionados de nuestra fe crece. Nuestra fe, cuando sabemos defender nuestra fe, crece nuestra fe. Y usted va a notar que cuando usted más crece en la fe, cuando usted más crece en la defensa de su fe, va a encontrar que hay diferencias, va a encontrar que hay cosas que hemos visto en la tradición nuestra que no necesariamente son malas, pero no son necesariamente o no son necesarias tampoco. Por eso que le invito a que no se pierda ni una semana de esta serie en la que estaremos viendo diferentes puntos de nuestra fe cristiana. ¿Qué es lo que nos hace cristianos? ¿Qué es lo que nos hace creyentes o discípulos de Cristo? ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿Cuál es o dónde es lo que tenemos que defender? ¿Qué es lo que tenemos que defender si queremos llegar al cielo un día? Antes de entrar a eso, quiero darle diferencias para que entendamos muy bien cómo vamos a ir en esta serie. 4 puntos importantes. 4, no puntos, sino que 4 áreas importantes que quiero que podamos ir y ver. Número 1 de ellos, la primera de ellas es de que entre el cuerpo de Cristo hay una gran diversidad de cosas. Y no todo es algo malo. Muchos dicen, porque muchos creemos así o pensamos así o se nos enseñó así, que la manera en que yo soy cristiano es la única manera correcta de ser cristiano, y si otro lo hace diferente, ese es hijo del diablo, yo soy hijo de Dios. Pero voy a darle las líneas para que podamos conocer mejor dentro del mundo cristiano. Porque en el mundo cristiano hay tantas iglesias, tantas denominaciones, tantas diferencias en prácticas y liturgias, que no todos son malos. Le voy a dar esto. Y por favor, vaya conmigo en estos pasos para que no se me pierda. Si se me pierde, yo regreso por usted, no tenga pena. Primero de ellos es de que en todo el cuerpo de Cristo hay diferencias dogmáticas. Diferencias dogmáticas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, hay iglesias en las que ellos dicen que la mujer no debe predicar. Hay otras iglesias en las que la mujer sí se le permite predicar. Hay diferencias también en cuestión de vestuario. Son asuntos y prácticas dogmáticas que es diferente en cada iglesia. Dentro de eso,
Si hay una iglesia, si usted conoce a alguien, una iglesia, una persona de otra iglesia que es diferente a la nuestra, no significa que ellos son hijos del diablo y nosotros no. Seguimos siendo hijos de Dios. Hay iglesias en las que la mujer se cubre el rostro, se tapa la cabeza. Nosotros no lo hacemos. Pero ellos siguen siendo nuestras hermanos en Cristo también. Porque lo hacen diferente no significa que son hijos del diablo. ¿Están conmigo? Hay iglesias, y le digo, hay iglesias que atacan a los que no son idénticamente como ellos. Lo más seguro es que no saben las diferencias que yo les voy a estar dando ahorita. Hay diferencias dogmáticas. Si estamos en diferencias dogmáticas, todavía somos hermanos en Cristo. Es, por ejemplo, tal vez en el primer servicio yo puse a una familia de ejemplo, pero porque los conozco. En este servicio no estoy viendo a alguien que conozco a este nivel. Pero yo sé, digamos, que en la familia Hernández, digamos, yo no les he preguntado esto, pero digamos que ellos mitad son fans de la Américas y la mitad son de las Chivas. Ellos saben de fútbol mexicano. Y dos de ellos le van a las Américas, las Águilas de la América son, ¿verdad? Dos de ellos le van a las Águilas y dos de ellos le van a las Chivas de Guadalajara. Y a mí me cuesta decir ese nombre, me perdonan por favor los hermanos de ese estado. Y dos de ellos le van allá y dos de ellos le van al otro equipo. ¿Hay diferencia entre ellos? Sí. ¿Pero siguen siendo familia? Sí. ¿Siguen amándose? Yo espero que sí. A menos que haya un partido entre los dos equipos, aún así, ¿verdad? También se siguen amando. Lo mismo es con las diferencias dogmáticas. Hay diferencias en esto, pero seguimos siendo hermanos en Cristo. No hay diferencia en eso. Las diferencias yo les voy a explicar más adelante. Hay diferencias dogmáticas, hay diferencias doctrinales. Todavía pueden ser nuestros hermanos dependiendo en qué doctrinas son diferentes. Le voy a explicar. Hay unos que creen que Cristo murió por todos nosotros, por todas las personas. Y hay unos que creen que Cristo murió solamente por un grupo selecto. Esto se le llama, a muchos los conocen como los calvinistas y los arminianos. Son dos líneas principales que hay en esta doctrina. ¿Seguimos siendo hermanos en Cristo? Sí, porque todavía lo más básico, lo más principal sigue siendo lo mismo. No perdemos nuestra salvación si creemos de que Jesús murió por todos o si Jesús murió solo por algunos. Eso no es lo que nos salva. ¿Están conmigo? Podemos seguir siendo hermanos en Cristo. Otra diferencia doctrinal es cuándo será el rapto. Hay unos que creen que será antes de la tribulación, otros que creen que será durante la tribulación y otros que creen que serán después de la tribulación. Pero seguimos siendo hermanos, porque no es un tema que impacte nuestra salvación. Son diferencias doctrinales. Otros que creen que los milagros ya cesaron, ya no son para esta época. Otros que creen que todavía sigue siendo vigente los milagros que veíamos en la Biblia. Si usted cree en milagros, gloria a Dios. Si no cree en milagros, bueno, usted se la pierde, pero seguimos siendo hermanos en Cristo. No hay diferencia principal en esa línea. Pero después de las diferencias doctrinales y las diferencias dogmáticas, viene algo muy importante que son las enseñanzas peligrosas. Y es aquí donde ya empieza la iglesia tiene que tener más las antenas preparadas y listas, porque es aquí donde puede haber problema de enseñanzas erróneas o herejías. Y si no hemos tenido cuidado, es posible que ya hemos creído en una de las herejías sin saberlo. Porque como se nos dice lo que nos gusta, pensamos que es automáticamente correcto. No se olvide que la Biblia nos dice en Apocalipsis que en los últimos tiempos estaríamos en la época de la Odisea, en la que la iglesia recibiría lo que quiere oír y la gente creería e iría donde se oye lo que ellos quieren oír. A través de la elocuencia, el habla linda, la gente va a creer y así es como el enemigo se va a llevar a un grupo de personas. No llegarán al final. ¿Por qué? Porque no saben lo que creen.
No saben definir lo que creen. Y no saben por qué creen lo que creen. Las enseñanzas peligrosas, las enseñanzas erróneas, algunas de ellas todavía pueden ser nuestros hermanos en Cristo. Otras no son. ¿Por qué? Porque ya han perdido ciertos puntos principales de lo que es la fe cristiana. Una de las enseñanzas erróneas, por ejemplo, es el evangelio de la prosperidad. Es muy peligroso cuando escuchamos a predicadores de este tipo de evangelio. Muy peligroso, y tenemos que tener las antenas muy paradas porque es posible que nos están dando gato por liebre. El evangelio de la prosperidad. ¿Pueden seguir siendo nuestros hermanos? Depende. Y le voy a explicar un poquito más adelante. Depende. Hay otra enseñanza muy errónea que habla de los 7 montes de influencia. Hay que tener mucho cuidado con esa enseñanza de igual manera. ¿Por qué? Porque hay ciertos puntos que no concuerdan mucho con la Biblia. Una tercera enseñanza cuando se habla de las cortes del cielo es muy, pero muy, muy, muy peligrosa. ¿Por qué? Nuevamente, porque hay enseñanzas dentro de esa doctrina que no están respaldadas por la palabra del Señor. Y cualquier enseñanza errónea tiene que ser filtrada por la palabra. ¿Están conmigo? Y tenemos que poner atención, prestar mucha atención a lo que estamos oyendo. Porque no todo el que diga Jesús, Jesús es un cristiano. No todo el que diga Cristo, Cristo es un verdadero creyente. No todo el que diga Jesús te ama es un creyente de verdad. ¿Están conmigo en esta mañana, iglesia? No todas, como dije, no todas las enseñanzas erróneas son herejías. Son erróneas, son equivocadas, pero no son herejías todavía. Para que sean herejías, tiene que ser marcada por la Biblia para ser herejías. ¿Y cuáles son? Ese es el cuarto punto, la cuarta área. Son las herejías. Las herejías son todas las enseñanzas que salen o se salen del marco bíblico. Todo lo que es opuesto o diferente o niega lo que la palabra dice sobre ellas. Es aquí donde creo yo que el enemigo se infiltra más que nunca. Y es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado a lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, lo que estamos creyendo. ¿Por qué? Porque si no lo sabemos, si no somos cuidadosos, es ahí donde el enemigo nos agarra. Y durante estas próximas 7 semanas más o 8 semanas más, tomaremos cada semana se estará enfocando en uno de esos puntos que les voy a dar ahorita. Porque son puntos donde usted y yo tenemos que quedar claros que de esta línea para allá no se cruza, porque creemos de esta línea para acá. El primero de ellos son 7 puntos, 7 subpuntos que solamente los voy a tocar rápido porque voy a expandir en ellas cada semana de esta serie. El primer subpunto que le quiero dar es la autoridad de la Biblia, la palabra. La autoridad de la palabra. Nosotros como iglesia y la fe cristiana, nosotros como centro evangelístico, también como iglesia iglesia personal acá, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo, es infalible y autoridad máxima en nuestras vidas. Eso es lo que nosotros creemos sobre la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque segunda de Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda es toda, no la mitad. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar lo que estoy haciendo ahorita, para redarguir al pecador y para corregir a las enseñanzas erróneas, para instruir en justicia al nuevo creyente, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso es que nosotros creemos que la Biblia es la autoridad máxima de Dios. Ojo con aquellos cuando dicen que la Biblia tiene errores o que ponen en duda su contenido histórico, o dicen que las historias dentro de la Biblia no son literales, sino que solamente son simbólicas. Ojo, porque cuando empiezan a decir eso, enseñanza errónea, o ya empiezan a herejías. Por ahí empiezan a ser herejes. Cuando alguien se pone a hablar de que no se puede comprobar la veracidad de la Biblia, ojo con eso. La Biblia misma dice que hay de aquel que agregue o le quite algo a la palabra de Dios. No podemos ser
Y la otra semana voy a hablar de ese punto, porque es increíble lo que están haciendo hoy en día con las versiones de la Biblia que están sacando. Increíble. Y muchos de nosotros, sí, vamos a comprar esa versión, sin saber que ya estamos cayendo en enseñanzas erróneas y después en herejías. Porque no sabemos lo que creemos y no sabemos por qué creemos lo que creemos. El segundo subpunto es la unión hipostática de Cristo. Esto se refiere de que Jesús, nosotros creemos que Jesús era 100% hombre, hueso y carne, y 100% Dios a la misma vez. Una unión perfecta entre las dos naturalezas. ¿Por qué? Porque así lo dice Colosenses 2:9 y el primer capítulo de Juan. Colosenses 2:9 y Juan capítulo 1. Ojo con aquellos que dicen que Jesús solamente fue un buen hombre, que fue lleno del Espíritu Santo. Hay una enseñanza que dice eso, que Jesús fue un hombre como nosotros, que simplemente fue lleno del Espíritu Santo. Hay otros que dicen que Jesús hizo milagros por el poder del Espíritu Santo. Jesús hizo milagros porque Él era Dios entre los hombres. Y voy a ir explicándole esto en la segunda o tercera semana de esta serie. Pero es algo importante que tenemos que ver. Cuando alguien niega la deidad de Cristo Jesús, ya está en una herejía plena. No es una enseñanza errónea ahí, a ese punto ya es una herejía completamente. Porque Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Podemos tener diferencia entre si la mujer predica sí o no. Podemos tener diferencia entre asuntos de vestuario. Podemos tener diferencia en otras cosas, pero en estos puntos no puede haber diferencia. Porque si hay diferencia en estos puntos, ya no somos cristianos. Y usted va a poder ver islamismo, judaísmo, va a poder ver los de solo Jesús, los mormones, testigos de Jehová, que son los solo Jesús. Va a poder ver tantas líneas. Cuando vemos todas esas religiones, vamos a ver cómo cada una de ellas falla en una de estas. Y si fallan en estas, no son para ser salvos. Por eso que es importante saber lo que creemos y por qué lo creemos. La Trinidad de Dios es el tercer o cuarto punto. La Trinidad de Dios. Nosotros creemos que Dios es eternamente existente. Él no tiene principio y no tiene fin. Él es infinito. Que la deidad de Dios, Godhead, se manifiesta en tres personas coeternas y consustanciales: el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos, cuarto, quinto punto, es que somos salvos únicamente por la fe. Únicamente por la fe. Nuestra salvación no es algo que nosotros alcanzamos por nuestro propio esfuerzo ni por nuestro propio mérito. Nuestra salvación es algo únicamente alcanzada por nuestra fe en Jesús como el Cristo, como nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Eso es lo que nosotros creemos como iglesia, y ese es el credo cristiano. El que dice ser cristiano debe de creer esto, según Efesios capítulo 2 versos 8. Ojo cuando hay alguien que le dice, o hay enseñanzas que escuchamos que dicen que no hay necesidad de salvación. O cuando nos dicen que hay que actuar de cierta manera para ser salvos. O cuando nos dicen tienes que creer y hacer otra cosa. Es una enseñanza errónea. Porque lo único que nos salva es nuestra fe. Somos salvos solamente por la fe, no por actos. El siguiente punto es que Jesús es el único camino. Único camino. Nuestra salvación, la salvación de nuestra condenación eterna únicamente es posible por medio de nuestra fe en Jesús, y nadie más puede otorgarnos esta salvación. ¿Están conmigo? Según Hechos capítulo 4 versos 12. También hay otro verso donde dice: porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. No dice hay otras variedades, dice hay uno solo. Esto significa que hay que tener ojo
Cuando dicen que hay maneras, hay diferentes maneras o diferentes personas que nos pueden llevar a Cristo Jesús. O cuando alguien dice, eventualmente Dios salvará a todos. O cuando dicen Dios hará algo. No. Él ya hizo algo. Mandó a Cristo Jesús. La única manera, el único camino, la única verdad y la única manera de la vida. The only way. Cuando dicen, yo no sé si Dios va a hacer algo diferente con otro. No. Yo, créame que esto ha estado quemando en mi corazón por varios meses. Y estaba esperando que el Señor me diera, ok, es tiempo. Y con los mensajes que vinieron previo a esta serie, dije, ok, el Señor me ha dado el green light para poder hablar de esto. Y mi oración es de que el Espíritu Santo tome las palabras y pueda llevarlo a nuestros corazones para que la iglesia, como comunidad de fe, podamos crecer en nuestra vida espiritual. La unión, que Jesús es el único camino. La existencia del pecado. Nosotros creemos que el pecado es real y contagioso, que tiene poder el pecado y que su consecuencia es muerte eterna, según Romanos 12:1 y Génesis capítulo 4 verso 7. Ojo cuando la gente le dice no hay pecado, o eso es algo religioso, o eso es algo anticuado, o cuando dice que hay que vivir para el hoy y no para la eternidad. Qué enseñanza más errónea, porque el pecado existe. Y el pecado viene detrás de nosotros y tiene poder. Pero por eso Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, para romper las cadenas y la fuerza del pecado y el poder del pecado en nuestras vidas. La resurrección de Cristo es el siguiente punto. Jesús fue crucificado. Nosotros creemos que Jesús fue crucificado y fue enterrado. Y después de 3 días Él resucitó corporalmente. O sea que hueso y carne y todo, cabello, todo resucitó. Según varios pasajes que vamos a verlo cuando lleguemos a esa semana. Ojo cuando la gente les dice o nos dice que la resurrección de Cristo no es algo importante. O cuando nos dicen que no es verificable, o que Cristo solamente se desmayó en la cruz del Calvario. Ojo con esas enseñanzas, porque están erróneas y son herejías. Las enseñanzas erróneas pueden corregirse todavía, pero la herejía ya está condenada a una eterna cadena en el infierno. Ojo con eso, por favor. Como le dije, podemos tener diferentes dogmas, diferentes puntos en ciertas áreas u otras, pero en estos 7 puntos que le acabo de mencionar no puede haber diferencia, porque el momento que haya diferencia ya no es cristiano. ¿Están conmigo? Y quizás mientras yo mencionaba en estos puntos hoy, ahorita, tal vez usted decía, oh, pero yo pensaba diferente. Pues es tiempo de ir modificando según la palabra de Dios. No según la opinión humana, sino que según la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es nuestra eternidad. No son 50 años en la tierra, 70, 80, 100 años. Es la eternidad que está en juego. Por eso que importa. Por favor, cierre sus ojos. Señor, te doy gracias en este día, porque nos permites presentar la dirección de esta próxima serie que estaremos dando. Te pedimos, Señor amado, que tú puedas hablar a nuestros corazones y que tú puedas tomar las palabras y llevarlas al corazón de cada uno de nosotros. Y que podamos ser retados y confrontados por tu palabra. Que podamos, oh Dios amado, que podamos enfocarnos en esto. Que podamos crecer. ¿Por qué? Porque hoy estamos en épocas peligrosas, en la que cualquier enseñanza es tomado como verdad, Señor. Y es necesario que nosotros podamos saber la diferencia entre lo que nos salva y lo que no nos salva. Entre la verdad de tu palabra y lo que no es verdad, Señor. Ayúdanos a crecer más en esto. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero, antes de salir del aire, quiero dejarles saber esto. Y lo compartía con el primer servicio y lo quiero compartir con ustedes hoy. Como le dije, esta serie va a ser diferente. Esta serie va a ser una tónica diferente, algo que tal vez no lo hemos visto previamente.
Pero en esta semana, mientras nos preparábamos para esto y ya teníamos la luz verde para darla de parte del Señor, recibí un video que de verdad me confrontó y de verdad me habló el corazón y se lo comparto hoy con ustedes. No el video, sino que les voy a compartir lo que aprendí. En el mundo hay una iglesia que está siendo perseguida. La iglesia de Cristo está siendo perseguida en las áreas asiáticas, en la iglesia en China. En China las iglesias se reúnen en cavernas, en casas privadas, en underground, todo así escondido para no ser capturados. Vi un ejemplo donde había una iglesia en la casa donde en lugar de sentarse estaban todos parados de hombro a hombro, frente a frente, frente a atrás, donde no cabía ni siquiera un alfiler más. Y estaban adorando al Señor y se sentía la presencia del Señor en ese servicio. Y el predicador hablaba en el video, decía, ellos me invitaron a predicar. Y yo les pregunté, ¿cuánto tiempo puedo predicar? Y yo pensé que iban a ser 40 minutos. Pero ellos me dijeron, usted tiene desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche para predicarnos. Y predique todo el tiempo. Y él dijo, ¿cómo va a ser? ¿Y ustedes cuándo van a comer? No es necesario comer mucho. Solo así parado tomamos un break de 5 minutos y comemos y seguimos. ¿Y puede llegar mañana? Ok. ¿Y cuánto quieren que les predique la próxima mañana? Lo mismo de 8 a 7. Y el tercer día lo mismo. Y el cuarto día lo mismo. Y el quinto día también. Y él dijo, pero ustedes quieren que yo les predique 10 a 12 horas al día. Sí. ¿Y de qué les predico? Lo que está en la palabra del Señor. Y él decía, el comentario, la voz que estaba dando este comentario en el video, dijo, yo descubrí algo diferente en la iglesia que está siendo perseguida a la iglesia en el resto del mundo. La iglesia perseguida no tiene la libertad de reunirse para nada, pero es donde hay más hambre del Señor, que no les importa quedarse horas tras horas escuchando el mensaje únicamente. Él dijo, y me recordé en la iglesia americana, no solamente la iglesia blanca acá, sino que la iglesia en Estados Unidos, en Centro y Suramérica también, todo lo que es América. Él dijo, y recordé la iglesia americana, la iglesia en América, que ellos quieren todo en una hora y ¡pum! Se acabó. Queremos cantar, orar, reprender demonios y predicar todo en una hora porque no nos da tiempo para más. Y él dijo, por eso es de que están en tal situación como está actualmente en los Estados Unidos y todo diferente el resto del país. Porque se han olvidado de la necesidad, de la presencia de Dios. Y cuando hay hambre de Dios realmente, no les da abasto. Es como cuando usted tiene sed y le dan un poquito de agua. Usted dice, esto no es suficiente, tengo que tragar más y más y más y más porque tengo sed. Y a mí me confrontó esa palabra. Porque sobre mí hay una responsabilidad de poder guiar a la iglesia en la dirección correcta. Por eso que usted notó que tal vez este mensaje fue más largo de lo que yo usualmente predico. No le estoy pidiendo disculpas de que me extendí más tiempo. No le estoy pidiendo perdón por eso y no lo voy a hacer. Porque me di cuenta que o puedo ir rápido y llego con menos personas al cielo, o puedo ir más lento y llego con más. Yo deseo que usted pueda ir conmigo. Yo deseo que usted pueda, que podamos apartar. Por eso que les decía esto al principio de mi parte. Yo le decía, por favor, cuando estemos en la casa, no estemos con el aparato de un lado y nosotros cocinando y hablando y haciendo otras cosas, sino que apartemos de esta hora a esta hora. Es tiempo del Señor y nada más se mueve más que la presencia del Señor aquí. Porque es tan importante lo que estamos haciendo, lo que estamos aprendiendo. Por eso que les digo esto, que la enseñanza tal vez sea más larga en esta serie, más larga. No se me preocupe de correr, de que entrar. Tampoco voy a predicarle 12 horas, ¿ok? No se preocupe. A menos que la hermana Lupita nos traiga tacos a todos acá, nos quedamos. Pero si no, nos vamos. Pero quiero que entendamos la seriedad con la que hemos tomado esta responsabilidad. La seriedad de poder edificar nuestras vidas espirituales. Porque esto no es un juego. Estamos hablando de dónde pasaremos la eternidad. Estamos hablando de que estamos en tiempos peligrosísimos, en la que cualquier persona puede ser engañada a creer en otras cosas. Y es más, me recordé que en el pasaje de Mateo, hermana Mari, en Mateo,
la persona que vino antes de Cristo, el profeta Juan el Bautista, dijo: viene uno después de mí, que él cuando venga va a tomar en su mano, va a venir con ese machete, la versión judía, va a venir con su machete y va a sacudir a los que son los meros menos de los que no son los meros creyentes. Estamos en esas épocas. Por eso que cuando vi ese video dije: Señor, hay que poner las barbas en remojo y hay que ponerle esfuerzo a esto y hay que darle el tiempo a esto. Así que le invito a que no se pierda ninguna de estas semanas. Y aunque se extienda más el mensaje, no estamos siendo perseguidos, tenemos tiempo. Digámosle a la carne asada que se espere un poquito, o al cafecito con pan que se espere un poquitito, y démosle más tiempo al Señor. Gracias por su tiempo, nuestra hermana Mari con nosotros en esta hora. A los que estamos en casa, gracias por su tiempo. Nos despedimos con un fuerte aplauso en esta mañana. Gracias, nos vemos en Midweek.